Saludos amigos. El afán, la ansiedad, la depresión, la preocupación por lo que vendrá, son sentimientos que están atacando a los hombres en estos días debido a la pandemia, a la necesidad de estar en casa sin poder salir con libertad como se hacía antes, la preocupación por lo que vendrá el día de mañana, por lo que nos depara el futuro cercano. Evidentemente hay preocupación, evidentemente hay situaciones que están ocurriendo inéditas para nosotros y que están afectando nuestra visión del futuro, del mañana, inclusive del día de hoy. ¿Qué hacer frente a esto? Consultando a algunos medios de comunicación, se revelaba que el Colegio de Psicólogos en Argentina anuncia que hay más de 30% de consultas por depresión y ansiedad en los términos de crecimiento. Más de 30% ha crecido las consultas por depresión y ansiedad desde que empezó la pandemia del coronavirus. Y esto trae, por supuesto, consecuencias sociales, laborales, familiares, económicas, sanitarias, afectando a las personas. Pero también la asistencia demandada por personas que se sienten depresivas o con síntomas de ansiedad, estrés, angustia, incentivados por estas circunstancias. Evidentemente los tiempos son difíciles, es claro, pero ¿qué hacer frente a esto? ¿Cómo podemos nosotros responder frente a esta situación? Al acudir a la palabra de Dios, vemos que nuestro Señor Jesucristo se refiere específicamente al afán, la ansiedad, el estrés y la preocupación. Pero Él nos plantea el hacer frente a lo que estamos viviendo, a situaciones similares a las que estamos viviendo, de una forma que podamos trascender en esta vida. En el capítulo 6 del libro de Mateo, de los versículos 31 al 34, dice: No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Lo primero que nos dice el Señor Jesús, en medio de la situación que también, por ejemplo, vivía Israel en esas épocas bajo la bota romana, ellos no tenían la completa libertad que podían tener cualquier pueblo libre. Ellos estaban sojuzgados por el gran y poderoso imperio romano. Inclusive tenían gobernantes políticos que no respondían a su propia nación. Ellos respondían al César, a Roma. Así que nadie sabía lo que iba a pasar en los días siguientes. Pero el Señor Jesús le dice a sus discípulos en medio de este sermón de la montaña, les dice: no se afanen por lo que van a comer, o por lo que van a beber, o por lo que van a vestir. Ahora, uno dice, ¿cómo no nos vamos a afanar? Tenemos que preocuparnos por qué vamos a comer, y qué vamos a beber, y qué vamos a vestir, o cómo vamos a hacer frente a la situación que estamos viviendo. Por supuesto que debemos preocuparnos, y ante esto, pues hacer frente, trabajar duro, hacer negocios, ir a trabajar, buscar el sustento diario con alguna actividad. Y no solamente están envueltos en esto los padres de familia, sino las mamás que acompañan al esfuerzo del esposo, o las mamás que son padre y madre en sus casas. ¿Cómo uno no va a estar preocupado? Pero lo que plantea el Señor Jesucristo aquí es que no debemos afanarnos indebidamente. No os afanéis, pues, qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
dice en estos versículos 31 y 32, y usted puede verlo en su Biblia, en el libro de Mateo. No se nos invita a dejar al azar esto, sino nos dice que no debemos tener afán y ansiedad desmedida, una preocupación desmedida o indebida por las cosas materiales. Matthew Henry, un comentarista de la Biblia de hace varios siglos atrás, cuenta que fue asaltado, le robaron lo que tenía. Pero la perspectiva que él tenía acerca de la circunstancia que había vivido era diferente. Él escribe: Señor, te agradezco que nunca me habían robado y que a pesar que se llevaron mi dinero, cuidaron mi vida, y que a pesar que se llevaron todo, no era mucho, y que fui yo a quien le robaron, no yo quien robó. Otra perspectiva, otra forma de ver las cosas. A cualquiera nos puede suceder, pero depende cómo nosotros estamos enfocando nuestra vida, es que podemos hacer frente a las situaciones que no controlamos. Jesús dice que no debemos preocuparnos indebidamente, porque hay alguien que cuida de nosotros y ese es Dios. Lo que dice es que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hay un Dios que nos dice y nos revela que ya Él sabe lo que tú tienes en necesidad, lo que yo tengo en necesidad. Y se refiere, por supuesto, a las necesidades de la vida diaria, a comer, a beber y a vestir. Luego el Señor Jesús dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Jesús contrasta la vida de los que confían en el Padre Celestial o los que lo ignoran. Los que depositan su necesidad, su ansiedad y su preocupación en el Padre Celestial y los que esperan en las circunstancias, en la suerte, en el azar. Jesús había hablado sobre un Padre amoroso en los capítulos y en los versículos anteriores. Cuando le preguntaron, enséñanos a orar, Jesús dijo, ustedes cuando oren, orarán así, Padre nuestro. Nos enseña a acudir a Dios como un Padre nuestro, Padre mío, acuérdate de mi necesidad, provéeme el pan de cada día, ve mi necesidad, mira lo que estamos viviendo. Los gentiles buscan estas cosas inmediatas, pero Jesús contrasta la vida de aquellos que no conocen a Dios con los que creen. Los que conocen a Dios debemos buscar otras cosas. Y Jesús sigue desarrollando este pensamiento y esta enseñanza que es muy pertinente para nosotros en estos días. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor plantea que nosotros debemos fijar las cosas o nuestra preocupación en las cosas primeramente pensando y depositando nuestra confianza en Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Esta debe ser la regla, la norma, nuestro deseo primero, nuestra prioridad al buscar y al pedir al cielo. Ahora, podemos nosotros, buscar satisfacer nuestras necesidades en otras circunstancias, en el esfuerzo propio, en lo que nosotros estamos planeando y realizando en nuestra vida. Claro que sí, pero tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es nuestra prioridad en la vida? Tenemos que escoger entre honrar y reconocer a Dios o someternos a la circunstancia de la vida, al azar. Jesús no solamente nos dice que no nos afanemos, sino que hay que reemplazar nuestra preocupación por primeramente preocuparnos por el reino de Dios. Buscar primero
el reino de Dios y su justicia. Demanda un compromiso para buscar y encontrar la voluntad de Dios, para aliarnos completamente con su propósito. Y este propósito debe ser el primero. Luego dice que si nosotros enfocamos el deseo de nuestro corazón en buscar primero a Dios, Él se va a encargar de todas las necesidades de nuestra vida. Fe, creer en lo que Él dice, confiar en sus promesas y en su palabra. Jesús le dice a sus discípulos, y todas estas cosas os serán añadidas. Si buscamos primeramente el reino de Dios y dejamos nuestras necesidades, no en dejar de preocuparnos, sino de buscar primero al Señor, entonces podemos gozar de todas estas cosas. Hay tesoros celestiales, están guardados por el Señor. Descansar en estas promesas, buscar lo de arriba, y el Señor se encargará de lo de la tierra. Finalmente, en el versículo 34, y terminando esta enseñanza del Señor Jesús, les dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No afanarnos por el día de mañana. Debemos preocuparnos, sí, pero por las cosas de hoy. El mañana, ¿quién lo sabe? Los discípulos un día fueron y le preguntaron a Jesús, ¿qué va a pasar con el mundo? Y podríamos nosotros decirle, ¿qué va a pasar con lo que está sucediendo actualmente? La pandemia, la falta de solución, la crisis económica, la crisis que está sufriendo todo nuestro mundo, nuestro país, nuestra propia familia y nuestras propias vidas. No sabemos. Pero nosotros sabemos que si confiamos en Dios, Él sí sabe. Él sabe todas las cosas. El Señor Jesús les dice, vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad. Qué hermoso es estar con el que sabe. Qué hermoso es poder confiar con el que sabe. Y el que sabe las cosas te dice, confía en mí, yo me encargo, porque yo sé cuáles son tus necesidades. Jesús finaliza esta enseñanza diciendo, no os afanéis por el día de mañana, basta a cada día su propio mal. No podemos tener control sobre todas las cosas. Muchas veces ocurren cosas inesperadas como las que estamos viviendo. Pero nosotros sí sabemos quién tiene el control. Y ese es nuestro Padre Celestial que está en los cielos. A Él no se le escapan las cosas. Él no duerme, no descansa, no tiene horario de atención, no descansa un día, pues para no atender las pedidas y las súplicas y el clamor de su pueblo y de sus hijos. Él está atento para escucharnos porque Él nos ama. Y nos ama de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar el precio de nuestra culpa. Jesús realizó el mayor sacrificio, ese sacrificio que cambia definitivamente nuestras vidas. Y por eso es que descansamos en Él seguros. Cada día trae su propio afán. Confiemos en este día, en aquel que sabe, en aquel que es todopoderoso para, al momento en que nosotros acudimos a Él, escucharnos y obrar en favor de nuestras vidas. Si descansamos en Dios, esperamos toda la bendición de Él. Que Dios te bendiga en este día y a confiar en el Dios Todopoderoso que nos muestra su amor, su misericordia y su cuidado por cada uno de nosotros. Hasta la próxima.